la vista! ¡Magnífico! Tráiganme al capitán de la guardia. Señor, sírvete de estas Biblias para tu gloria. Todo hombre presente, sea soldado o civil, deberá estar listo para defender nuestra tierra contra estos invasores. ¡Capitán! ¿Pero qué hace? ¡No puede! ¡Fuego! Hannyong Hamida. Bienvenido, bienvenido. Vimos la cruz. ¿Cristiano? Sí. Por la gracia de Dios, soy cristiano. Me llamo Samuel Moffat y estos son mis guías. Soy misionero. Misionero. Bien, bien. Demasiado oscuro para viajar. Puede quedar en casa conmigo. Palabra de Dios dice, ser bondadoso con forasteros. Sírvote. No imaginaba encontrarme con una iglesia en esta zona. No sabía que misioneros habían vivido aquí. No misioneros. Supongo que tendrá algunos libros. Libros cristianos. ¿Usted trae Biblia? Sí. Quédesela, por favor. ¡Oh! ¡Un tesoro! ¿Cómo dice? La Biblia es un tesoro. Yo jamás tenía Biblia. No comprendo. Es usted cristiano, pero no tiene Biblia. ¿Cómo entonces aprendió? En Corea nos gusta contar historias. Yo contar la historia. ¿Sí? Por favor. Hace muchos años, a este país le llamaban Reino del Ermitaño. Y no siente necesidad de extranjero. Nuestros gobernantes cierran la puerta a lo que consideran maligno, pero al mismo tiempo cierran puerta a lo bueno. Tesoro. Tiene usted muchos trofeos, muchas batallas ganadas, Gobernador Park. Me he esforzado al máximo por proteger a nuestro reino de los enemigos vecinos y ahora haré todo lo posible por limpiarlo de los extranjeros y su influencia. ¿Ha traído a los prisioneros? Acabemos con este asunto de una vez por todas. Ven, tío. Vamos a ver qué está pasando. Sí, che. Vamos. Permiso. Perdón. ¿Quiénes son? Sacerdotes extranjeros. ¿Por qué están encadenados? ¿Qué han hecho? Silencio. ¿Qué necesidad tenemos de estas ideas y creencias traídas por estos forasteros que solo pretenden trastornar nuestras vidas? Perfectamente felices. Solo quieren fastidiar, solo para Compartir con ustedes un tesoro. ¿Tesoro? La palabra de Dios y las buenas nuevas de la salvación por medio de su Hijo, Jesucristo. Pero no necesitamos ese tesoro. ¿O sí? Es más, no necesitamos sus libros. Ni su Dios. Se los advertimos. Y aún así insistieron en propagar esta
religión. Y por eso los condenamos a morir. ¡Inmediatamente! ¡De pie! Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Y perdónanos nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¡No! Que esto sirva como advertencia de que no toleraremos nada que altere nuestro reino feliz. Ven, Che. Ven. Pero, ¿de qué tesoro hablaba? Que Dios nos ayude. Silencio. Pero, ¿y ahora quién nos enseñará sobre Cristo? ¿Quién? No lo sé, Kim. Pero lo que sé es que Dios sí sabe y que no nos dejará abandonados. Y por el poder investido en mí por Dios Todopoderoso, te ordeno a ti, Robert Germain Thomas, ministro del Evangelio. Amén. Amén. ¡Felicitaciones, mijo! Con permiso, estimados, dejen pasar a su principal admiradora. Bien, y ahora que mi esposo ha sido ordenado, veo que será mejor que me acostumbre a compartirlo con la congregación. Será usted un excelente pastor, reverendo. Es joven, dedicado, trabajador y habla... ¿Qué idiomas me dijo? Latín, griego y francés. Será una bendición en cualquier parroquia. Ambos tienen por delante un futuro de lo más prometedor. De lo más prometedor, sin duda. En el lejano oriente. Así es, en el... ¿A qué te refieres? China. ¿China? En principio, a lo que me refiero es a que Asia es una enorme parte del mundo. Puede que Dios nos tenga reservado mucho más de lo que imaginamos. Carrie y yo nos vamos de misioneros. Pero, seguro... Oh, Robert, Carrie, piensen en todo el bien que podrían hacer aquí mismo. Pero piensa en todo lo que podríamos hacer allí. China, donde tan pocos han escuchado el Evangelio. Sabemos que será difícil, probablemente más de lo que podemos imaginar. Sin embargo, estamos convencidos de que Dios nos llama al Asia y, bien, por la gracia de Dios, no dejaremos que nada nos impida llevarle la palabra de Dios a la gente, por muchos sacrificios que ello implique. ¿No es así, mi cielo? Así es, por muchos sacrificios que implique. Vamos. ¿Cómo pude equivocarme así? ¿Cómo puede ser? Estábamos preparados para enfrentar cualquier obstáculo, juntos. Pero esto... Lo siento en el alma, Robert. Sé que necesitas tiempo a solas. Tómate tu tiempo. Te esperaremos en la misión. Se quedarán esperando. ¿Pero qué dices? Tan seguro estaba de que debíamos venir a China y de que Dios nos había llamado a servirlo como misioneros. Pero ahora ya no estoy seguro de nada. Para serle muy franco, doctor, ni siquiera sé si tengo madera de misionero. Quizás todo esto haya sido un gran error. Quizás debí dedicarme a otra cosa. ¿En qué les puedo servir? ¿Habla usted francés? Ah, oui. Comment je peux vous aider? Ah, Capitán Page ya está de vuelta. Y parece ser que su viaje ha sido muy tranquilo. Cualquiera pensaría que estos coreanos obstinados desearían nuestras comodidades y nos rogarían que hagamos negocios con ellos. Pero... Se han cerrado completamente a Occidente. Ni siquiera podemos aprovechar nuestra ruta comercial. No es nada nuevo, Capitán Page. Hace tiempo que están así las cosas. De igual modo, debemos hallar la manera. It's not complicated. Fill out these forms, please. Él es nuevo. Robert Germain Thomas, misionero retirado. ¿Misionero? Perdió a su esposa hace poco, pobre hombre. En fin,
Ya no se dedica más a labores misioneras. Dijo que necesitaba un cambio. Detesto reconocerlo, pero su pérdida ha sido para mí ganancia. ¿Cómo así? Pues escúchelo, nada más. Chin ni chien san, che fun mun chin. Un cristiano honesto y trabajador. Se le da lo de los idiomas. Sabe Dios que lo necesitábamos. Un hombre como ese podría serme muy útil algún día. A ver, veamos. Ah, Nishiji Dutuma. ¿Usted es cristiano? Yo también soy cristiano. ¿En chino? Tiene Biblia en chino. Sí. Tómela, yo puedo conseguir otra. Solía ser misionero y ahora, bueno, aquí me tiene. Pero siempre me da gusto conocer a otros creyentes. ¿De qué parte de China son? No de China, de Corea. ¿Del reino ermitaño? Pero si nadie entra ni sale de ahí. Sharo Yondo Doshigeshon Nika. Llevamos pocas horas con usted y ya habla frases largas en nuestro idioma. Hangul Mol Shewayo. Me resulta fácil. Un don. ¿Don? Ah, don de Dios. Usa buen don para gloria de Dios. A ver si les entendí bien. ¿Salieron clandestinamente de Corea? No tan lejos, pero peligroso. Comerciando contra la ley, pero es que algunas cosas solo se consiguen fuera de Corea. Como esto. No se consigue en Corea. Biblia en chino. O sea, ¿que los coreanos leen y entienden chino? Sí, algunas partes. Muy parecido, pero no se consiguen. ¿Dijo que antes vino de misionero? Así es. Vine a traer el evangelio a la China, pero Ahora trabaja como agente de aduana. mi esposa y yo... Ella murió. No ha sido fácil para mí. Nosotros también sufrimos pérdidas. Lo siento mucho. ¿Esposa? ¿Hijo? 10,000 fieles cristianos muertos. Quedamos pocos. Nuestra gente sufre mucho, pero anhelamos a Jesús y su palabra. No tenemos quien nos ayude. Por la gracia de Dios, no dejaremos que nada nos impida llevarle la palabra de Dios a la gente, por muchos sacrificios que ello implique. ¿No es así, mi cielo? Así es, por muchos sacrificios que implique. Por favor, oren por nosotros. Ore por nuestro pueblo. Puedo hacer más que eso. ¿A qué se refiere? He venido a traer el evangelio de Jesucristo. Permití que mi dolor me detuviera. Pero mi dolor no se compara con su necesidad. Creo que ya sé lo que debo hacer ahora. Y no es precisamente quedarme trabajando en aduanas. ¿A dónde va? A recoger mis cosas. Y varias Biblias. ¿Biblias? Me gustaría irme con ustedes. Los ayudaré a llevar Biblias a Corea. Pero no se permiten extranjeros en nuestro país. Creo que se me ha ocurrido algo. Si están dispuestos a correr el riesgo. Poco después, Robert y los 2 pescadores parten rumbo a Corea, clandestinamente. Robert y los 2 pescadores dieron muchas Biblias en secreto y no los descubren. Pero el último día,
Con permiso, permiso. La última. Ya van 4 meses. Debemos regresar a la barca. Ya llevamos demasiado tiempo. Hay que tener cuidado. Señor, te ruego que esta última Biblia vaya a la persona que tú quieras. ¡Oh, no! La tengo. Vámonos ya. No necesitamos sus libros, ni su Dios. Es tuya. No, es tuya, pequeñito. Es un tesoro. ¿Un tesoro? Es la palabra de Dios. Ahora, rápido. ¿Pero qué hace? Hará que nos maten. Palabra de Dios. Gracias, Señor. Por favor, ayúdanos a usar tu palabra en maneras portentosas, muy portentosas. Está fresco. Le doy 2 won. 3 won. Tío. Ahora noche. 3. 2 won y punto. Tío, mira. Che, no. Pero mira esto. Che, me has hecho perder un cliente. Conocí a un hombre, igualito a aquel que tuvo la valentía de morir. Un hombre, un forastero. ¿Pero qué dices? Como aquel hombre al que mataron, el de la... No, es imposible. Ya sabes que en este país no se le permite la entrada a los extranjeros. Muchachito, te estás imaginando cosas. Y esto también me lo imaginé. ¿Qué? Dijo que era un tesoro, la palabra de Dios. ¿De dónde sacaste esto? No tengas miedo, pequeñito. Ahora dime, ¿de dónde has sacado esto? Hace poco, han habido reportes de que se halló a un extranjero. Ningún coreano tiene permitido contactarse con extranjeros. Cualquier extranjero que se acerque a nuestras costas deberá ser capturado, examinado y ejecutado. Hiciste bien en entregar el libro. Pero yo... Hiciste bien, como yo le había dicho. Así es, sin duda. No necesitamos que un forastero corrompa nuestro reino ideal con sus ideas absurdas. Ya basta. Pero el Señor dijo que era un tesoro, que era la palabra de Dios. ¿Y cómo saberlo? Si no, ¿por qué se arriesgaría? ¿Por qué el hombre valiente estaría dispuesto a morir? Y además, ¿qué tan feliz es este reino en realidad si le teme a un simple librito? No importa lo que pienses. No debes hablar nunca más de esto. Es demasiado peligroso. Demasiado peligroso. ¿Pero qué dice? Quiero regresarme con ustedes. Todavía no. Imposible ahora. Pero si llevo 4 meses estudiando coreano y ahora ya sé hablarlo. La primera vez no me atraparon. Pero tal vez la segunda sí. Tendrá que esperar. ¿Esperar? Piensa en la cantidad de Biblias que podríamos repartir. Debo... Ser cuidadoso. Desde que estuvo allí la última vez, gobierno ha dicho que cualquier coreano que se comunique con extranjeros será ejecutado. Demasiado peligro para nuestra gente y para usted. Estoy perfectamente dispuesto a sufrir lo que sea. Pero también debemos pensar en los nuestros. Nosotros muy felices con éxitos del último viaje. Pero otro más. No debemos hacerlo ahora. Mejor esperar. Por favor. Viene alguien. No podemos llevar ahora. Entonces tendré que regresar a Corea y cumplir mi misión por otras vías. A lo mejor puedo serle útil. Hora de que este chino se marche. Por aquí, amigo, por aquí. Chino se irá a dormir muy temprano. Adiós. Chao, chayo. Ah, nosotros no entiende coreano. Somos chinos. Buenas noches. No pasan tan inadvertidos como ellos creen.
Pero en fin, creo que le puedo ayudar. ¿Nos escuchó? Estábamos dando un paseo. Capitán Page, y este es mi primer oficial. Robert Germain Thomas. Sí, lo sé. Era muy conocido por su habilidad para los idiomas en la oficina de aduanas. Y como le decía, creo que podría serle de ayuda para su misión, si usted también me ayuda con la mía. ¿Qué es? Quiero hacer el intento de abrir un punto de intercambio comercial con los coreanos. No se lo permitirán. Tal vez sí. Quiero dialogar con las autoridades coreanas. Hablar con ellos de caballero a caballero. Creo que puedo ayudarles a entender de qué manera el comercio podría beneficiarlos. Pero no hablo su idioma ni conozco sus costumbres. Su habilidad para comunicarse con ellos podría percibirse como señal de gran respeto. Sí, pero... Además, yo no pondría trabas a su deseo de ocuparse de su misión cristiana. ¿Podré distribuir Biblias? Todas las que quiera. ¿Cuándo zarpa? En unos días. Mi barco es el Sherman. Regrese mañana. Allí mismo nos vemos. Allí estaré. Si me integro a esta delegación, el gobierno coreano me vería con mejores ojos y eso me permitiría distribuir más Biblias. Tal vez sea esta la respuesta a mis oraciones. Es la persona indicada para hacernos entender. Un joven agradable, diplomático y que habla su idioma. ¿Y si la diplomacia no funciona? Pues en ese caso tendremos que usar otros medios. En todo caso, pretendo hacer negocios en Corea muy, pero muy pronto. Poco después, el joven misionero se encontró de regreso a Corea. ¡Puerto a la vista! A cumplir con la misión a la que Dios lo había llamado. Señor, sírvete de estas Biblias para tu gloria. ¡Magnífico! No es posible. ¿Vino en ese barco enorme? Discúlpeme, gobernador. Suplico venga a ver esto con sus propios ojos. ¡Ahí está! ¡Ah! Tráiganme al capitán de la guardia. Sí, señor. ¿Qué es eso? Un barco extranjero. Debemos advertirle. Debemos advertirle. ¡Ah! ¡Ahí están! ¿A dónde se fue? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que tiene? No, debe detenerse. Vamos a nuestra barca. Envíenles una advertencia. A la orden. Todo hombre presente, sea soldado o civil, deberá estar listo para defender nuestra tierra contra estos invasores. ¡Ustedes! ¡Llévennos al barco! Pero... ¡Ya mismo! ¡Tú! ¡Y tú! ¡Y tú! ¿Qué? ¡Tío! Por orden del gobernador, cualquiera que se niegue a luchar será considerado traidor y sentenciado a muerte. Capitán, tenemos una solicitud de abordaje. Concedida. ¡Esperen aquí! 여기 베야 오신가슌 환영합니다. 제 이름은 Robert Thomas입니다. Permítame presentarle al capitán Page. 여기는 왜 오셨소? ¿A qué han venido? 여긴 우리와 조약을 맺지 No tienen 않으면 permiso para navegar en estas aguas. No hay ningún tratado. Dice que un intercambio comercial con países de Occidente no le compete al gobernador del distrito, sino al gobierno central. Dígale que le transmita nuestros intereses. 우린 당신과 No tenemos ningún interés en un acuerdo de comercio con ustedes. Se marcharán de inmediato. 요래도 지금 당장. Señor, capitán, quizás... Dígale que insisto. Capitán, por respeto se espera que... ¿De modo que esa es su respuesta definitiva? 마지막 말씀인가요? 마지막 경고요. Pues en ese caso, como guste. Ya saben qué hacer. ¡Captúrenlo! ¿Qué? 뭐 하는 거야? 그냥 내버려둬. 공격해라. ¿Pero qué hace? Usted dijo que... Que quería comerciar. Eso fue lo que dije. Y ahora quítese de mi camino. Cuando gobernador vio que jefe de policía fue apresado,
dio órdenes de atacar. Preparen Y los el capitán cañones. hizo lo mismo. ¡Fuego! ¡No! ¡No! ¡Por favor, ¡Fuego! deténganse! ¿Qué están haciendo? Señor Jesús, por favor, proteja a Robert. ¡Estamos demasiado cerca! ¡Sigan avanzando! ¡Fuego! ¡Muy rápido! ¡Corran rápido! ¡Por aquí! Pero tío, ¿a dónde vamos? ¡Quédate aquí! ¡Hemos encallado en un banco de arena! ¿Qué? ¡Botes de fuego! La batalla fue grande. Muchos ataques. Muchos mueren. ¡Oh, no! ¡Capitán! ¡Por favor, debemos... ¡Ah! ¡Se acercan a la costa! ¡No quedará ningún extranjero con vida! El joven misionero ¡Lee esto! sabía que tenía pocas posibilidades de escapar, así que hizo lo que había ido a hacer. ¡Es la palabra de Dios! Tomó Biblias ¡La palabra de Dios! y las dio a mi pueblo. ¡Ah! ¡Tengo que saltar! ¡Mi última Biblia! ¡No! ¿Che? Che, ¿a dónde vas? ¿Tú? ¡Regresa! No, tío. Por favor, es él. Él es el que me dio el libro, el tesoro. ¡Silencio! ¡조용해! 멈춰! Por favor, es solo un libro. El último que me queda. Es la palabra de Dios y es para ti. Un tesoro que vale más que cualquier otra cosa en el mundo. Por favor, tómala. Es la razón por la que dejé mi país. Es la razón por la que mi esposa dio la vida. La razón por la que estoy a punto de dar la mía. Te traerá luz a ti y también a tu gente, al reino ermitaño. He venido hasta aquí para compartirla contigo. ¡Mátalo! Cumple con tu deber. ¡Mátalo! Por favor, léelo. Señor, quizás te haya fallado, pero, por favor, hazlo. Sírvete de lo poco que he Ahora. hecho para tu gloria. ¡Ya! No. No. Ven, Che. Un momento. Dámelo. Pero, tío. Joven necio. Morir por gusto. ¡Todos! ¡Tiren ahí todos estos libros inservibles! Pero ¿cómo puede ser? 2 veces lo recibimos y 2 veces nos fue quitado el tesoro. Si esta es, en verdad, la palabra de Dios, tal como lo dijo el hombre, entonces, de algún modo, Dios se la hará llegar a nuestra gente. Pero, ¿cómo? Parece que te gustó ese forastero, pequeño. Te mostraré algo. Continuamos victoriosos. Los extranjeros fueron destruidos y sus libros, sus supuestos libros sagrados,
Servirán para hacer un buen fuego y para engrosar mi colección de trofeos. No sirven para otra cosa. Yo soy la luz del mundo. El que cree en mí nunca andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y eso, mi hermano, es todo lo que hemos tenido durante todos estos años. Este es nuestro maestro. ¿De veras es? Sí, es lo que queda del tesoro que aquel joven le dio a mi tío. ¿Y entonces tú? Así es. Ese niño era yo. Yo soy Che. Poco tiempo después, ocurrieron muchos cambios en nuestro país. Cuando crecí y el gobierno colapsó, con mucho sacrificio, logré comprar la casa del gobernador y convertirla en iglesia. Yo y muchos otros somos fruto de ese testimonio final de aquel hombre valiente. Un hombre al que casi no alcancé a conocer y que no obstante abandonó su país, arriesgó su vida y acabó por darla hasta el final para que nosotros tuviéramos el tesoro de la palabra de Dios. La palabra de Dios que permanece para siempre. Dos décadas más tarde, cuando llegaron a Corea misioneros como Samuel Moffat, escucharon la historia de un hombre que había lanzado Biblias desde un barco que se incendiaba. En 1904, casi 50 años después del martirio de Robert Germain, se produjo un reavivamiento en Corea del Norte, a raíz del cual aproximadamente 10,000 personas conocieron a Cristo. 2 años después, en 1906, 30,000 personas más se convirtieron al cristianismo y en 1907 otras 50,000. En 1931 se construyó una iglesia conmemorativa cerca del lugar donde ejecutaron al joven misionero. Lamentablemente la iglesia ya no existe. Aún así, muchos coreanos no lo han olvidado y aún hacen el largo recorrido para visitar su antiguo hogar en Gales para recordar la vida del joven misionero que con sus últimas fuerzas ofreció a su verdugo la última Biblia que le quedaba. Lo que no imaginaba Robert es que su sacrificio final llevaría la luz de la palabra de Dios a tantas personas. Hoy en día Corea ostenta el segundo lugar a nivel mundial entre los países que envían misioneros a otros campos.